En nombre de Dios y la patria se reanuda la sesión. Bueno, seguimos con el trabajo de la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto para ver la ejecución presupuestaria del año 2025 del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas. Saludamos a la ministra de Defensa, la ministra señora Adriana del Piano, y los subsecretarios presentes, que no los tengo nombrados aquí, pero... No, porque no los anunciaron. ¿No? No. Hay uno que está lo va a soldar el otro. Sí. No soy yo, bueno. así que uno... Bueno, aquí tiene que preguntarle aquí a la asesora legislativa del gabinete de la ministra, señora Leslie Sánchez, la asesora económica y financiera del ministerio, señora Natalia Angulo, el jefe de división de presupuesto y finanzas de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, señor Ian Suil, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división, señor Rodrigo Pino, el director de finanzas del Ejército de Chile, general de brigada, señor Eric Fuentes, comandante en jefe de la Armada, almirante, señor Fernando Cabrera. Buenas tardes. Director general de finanzas de la Armada de Chile, contraalmirante, señor Klaus Hartung Saúl. Comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire, señor Hugo Rodríguez González. ¿Cómo está, señor? Director de finanzas de la Fuerza Aérea, general de brigada aérea, señor Boris León León. Buenas tardes, general. A los señores subsecretarios presentes y a la dirección de presupuesto, que estos van a estar conectados, tengo entendido, vía Zoom, aparentemente. Todavía no, para que sepan que vamos a comenzar. Bueno, como tenemos que ver la exposición de 3 ramas importantes de las Fuerzas Armadas, aprovechamos la exposición de la ministra, señora Adriana del Piano. Tiene la palabra, señora Adriana. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los señores senadores, diputados, diputadas, no sé, no veo, pero a la Secretaría y a todo el equipo que nos acompaña, porque la verdad es que venimos de distintos lados, no nos habíamos visto todos, pero decirle que hemos venido junto a los 3 comandantes en jefe de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, con sus equipos de finanzas y a la vez con los 2 subsecretarios del ministerio, justamente para poder dar buena cuenta de lo que vamos a ver a continuación. Y viene el encargado de finanzas, Jan Sui, que está aquí, a quien le pediría después, presidente, de mi introducción, poder darle la palabra para la explicación ya más en detalle del avance de gasto y en qué situación nos encontramos. En primer lugar, señalar que la estructura de financiamiento del sector defensa, que vamos a ver a continuación, está de alguna manera compuesta por 2. Está afirmada en la ley de presupuesto que cubre el funcionamiento ordinario de la Fuerza Armada y la ley 21.174 que asegura la inversión estratégica de largo plazo mediante un fondo plurianual de capacidades estratégicas. Lo que vamos a ver aquí ahora es lo que está en la ley de presupuesto propiamente tal. La ley de presupuesto financia el funcionamiento ordinario del sector defensa, cubre las remuneraciones del personal, pensiones, alimentación del contingente, mantención,
reparación de unidades militares y navales, ejercicios, operación antártica, control de armas, actividades de sanidad, cartografía y soporte administrativo. Incluye 16 capítulos presupuestarios que abarcan tanto al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la Dirección General de Aeronáutica Civil, las subsecretarías y organismos dependientes. La Ley de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa, la Ley 21.174, cuyo contenido es secreto y su institución principal es el Consejo del Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, presidido por el subsecretario de Defensa, sustituye a la antigua Ley Reservada del Cobre, establece un fondo plurianual de capacidades estratégicas para financiar proyectos de inversión en armamento, sistema de armas, infraestructura estratégica y capacidades críticas de largo plazo, permite una planificación plurianual y otorga estabilidad financiera para el desarrollo de las Fuerzas Armadas. En conjunto, ambas leyes permiten equilibrar el gasto corriente con la inversión estratégica a largo plazo, asegurando la operatividad y modernización de las Fuerzas Armadas. Sobre el presupuesto 2025, la ley de presupuesto de este año 2025 asignó a nuestra partida un crecimiento de 0,8% respecto del presupuesto asignado para el año 2024. Sin embargo, en la discusión legislativa se llegó a un acuerdo para establecer un recorte presupuestario para el sector defensa. No es el único sector que se rebajó, pero el sector defensa le pegó fuerte por el tipo de subtítulo que se pedía apretar, que era el 21, básicamente. Se le significó una rebaja al sector defensa de 54.000 millones de pesos aproximadamente, una diferencia ahí. Estableció en el decreto 05 rebaja para cumplir la meta fiscal con acuerdo del Congreso Nacional. Esta rebaja tuvo un impacto operacional en las Fuerzas Armadas, los cuales fueron abordados por esta administración y los comandantes en jefe de las 3 instituciones en las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y en el Senado. Al respecto, este ministerio logró una serie de compromisos con la Dirección de Presupuesto para abordar los efectos críticos, especialmente en el financiamiento de la conscripción, entre otras partidas. Al respecto, durante el primer semestre del 2025, el sector defensa ha percibido un aumento presupuestario de 42.489 millones de pesos, 42.000, sí, ítem relacionado al quehacer institucional. Estos son distintas partidas. Otros años también estas partidas habían tenido algún monto, pero claramente el monto del primer semestre de este año fue mayor. ¿Cómo está, senador? Muy buenas. Esperamos continuar percibiendo ingresos que ya están comprometidos por el Ministerio de Hacienda para financiar la conscripción. De hecho, en el día de hoy se tenía que firmar el primer decreto de autorización del monto de 10.000 millones de pesos, que es solo para la conscripción y que están reservados para ese fin. Y despliegue de las macrozonas, son 10.000 millones. Hoy este presupuesto consolidado asciende a 2.321 millones de pesos, del cual el 88% se concentra en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Dirección General de Aeronáutica Civil. Los recursos se destinan principalmente a remuneraciones, pensiones, alimentación, mantención, reparación, pero también a operaciones como la FIDAE, el despliegue en la macrozona sur, la operación antártica, seguridad aeroportuaria y naval, apoyo a las elecciones, incentivos al retiro y servicio de sanidad y cartografía. Al 30 de junio, el sector ha ejecutado el 53% del presupuesto vigente, lo que refleja un nivel de ejecución consistente con el comportamiento histórico del Ministerio y da cuenta de una adecuada administración de los recursos públicos. Esta es mi introducción de carácter general, presidente. Le pediría, si fuera tan amable, pudiéramos exponer el subsecretario Galo Edelstein, primero, que tiene que ver
directamente con este tema y después veríamos las pequeñas láminas que hemos traído para especificar dónde estamos más avanzados en el gasto y dónde tenemos todavía problemas de gasto. Si me permite, le paso la palabra por su intermedio a Galo. Gracias, ministra. Antes vamos a saludar porque hay nuevos miembros en la comisión segunda, subcomisión especialmente de presupuesto. El senador Macaya, bienvenido, y el diputado Luis Cuello, que también forman parte de la segunda subcomisión. ¿Cómo está, diputado? Y el señor ya está presentado, don senador Rodrigo Galilea, y vendrá en algún momento el senador Ricardo Lago. Le ofrezco la palabra entonces al subsecretario don Galo Galistén. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a todos los parlamentarios, senadores, diputados, secretarios, en fin. Muy buenas tardes. ¿Se puede agrandar un poco el...? ¿No? Bueno, en fin. Ahí en este primer cuadro que ustedes están viendo, son las instituciones que forman la defensa. Lamentablemente no se alcanza a leer bien cuál es el título que tiene cada uno de estos cuadros. El cuadro de la izquierda es el ejército, que es el más grande, ¿cierto? El que llega un poquito más a la derecha, ese azul, es la armada. Después viene arriba el celestito, es la fuerza aérea. El verde es la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, y después viene todo el resto. Quizás este cuadro está representado en su superficie el monto del presupuesto que tiene cada una de estas instituciones, ¿ya? Hay una cosa interesante que se puede comentar ahí. Si puedes volver un poquito al cuadro. ¿No se puede? Ah, sí. Que una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, pero es normal que así sea. Si ustedes se fijan, el cuadro de la Fuerza Aérea es prácticamente igual que el cuadro de la DGAC, ¿ya? Son más o menos del mismo tamaño. La DGAC es una tremenda institución por la cantidad de recursos que tiene, digamos, la cantidad de personas que mueven, millones de personas que mueven al año, en fin. Y el resto ya se puede ver que son montos bastante menores. Sigamos al siguiente cuadro. Bueno, ahí están expresados en porcentaje cada una de las instituciones. Encabeza el ejército el 31% del total del presupuesto, y ahí siguen hacia abajo. Los 5 primeros líneas están las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, la DGAC, ¿cierto? Y la Dirección General de Territorio Marítimo. Eso cubre el 88% del presupuesto. Es importante dar esto antecedente para ver el monto, digamos, de magnitud que tienen estas instituciones con respecto al resto. Las 3 que siguen son los organismos de salud, tanto del Ejército, de la Armada como de la Fuerza Aérea. Ahí no está sumado, pero es el 8,8%. Entre las 3, o sea, entre el 88 al 8,8 son ya el 96 o 97%, y después viene el resto, ya son todos 0, algo. En el cuadrito de la derecha están agrupados los presupuestos ya por afinidad con las ramas. Por ejemplo, en la primera línea está el ejército, pero están los organismos de salud del ejército, están los organismos de la industria militar, la Dirección General de Movilización Nacional y el Instituto Geográfico Militar, todos relacionados con el ejército. Ese conjunto, digamos, cubre un 36% del presupuesto. Después viene el conjunto que componen la Armada, está la Armada, la Dirección General del Territorio Marítimo, la Salud de la Armada y el CHOA, un 32%. Luego la Fuerza Aérea con su organismo de salud, la Dirección General de Aeronáutica Civil, no alcanzo a leer ahí, el SAF. Lo interesante de este cuadro, de estas 3 primeras
porcentajes que tan del orden, ¿ya? En general, del presupuesto, son todos sobre 30%, lo cual es interesante. No hay una que se quede, una de las ramas que se quede atrás. Luego está el presupuesto de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y de Defensa. Este es un dato interesante, es el 1%, ¿ya? De todo el presupuesto general de la defensa, lo cual, si uno lo compara con el estándar internacional, es bastante pequeño, ¿no? Que el 1% gestione el aparataje administrativo, el presupuesto, del otro 99% es curioso, ¿ya? En general, en las grandes empresas, las grandes instituciones, los que se preocupan de la gestión es más del 1%, normalmente, ¿ya? Pero esta es la realidad. Y en ese 1% están las dos secretarías con sus gabinetes y con el gabinete ministerial, pero más está la Defensa Civil, está la ANEPE, está la CODEFEN, o sea, la Confederación del Deporte de la Defensa Nacional, está el Ministerio Público Militar, está la Ilustre Corte Marcial y está el Obispado Castrense. O sea, además tiene otras instituciones. Todo eso se cubre con el 1%. Si sumamos el EMCO, digamos, que es 1% más, ¿no? Que es la última línea, todas las dos subsecretarías del EMCO son el otro, sí. ¿Qué dije yo? Sí. El Estado Mayor Conjunto. Sigamos la siguiente. En esta torta está en moneda nacional, que también hay una torta en dólares, de cómo se distribuyen los distintos títulos, ¿no? Dentro de las instituciones. El sector mayor, el azul, son el gasto de personal. Eso es lo que planteaba la ministra, que es el 75%. Nos pegó muy fuerte la rebaja, porque la rebaja era el 2% del subtítulo 21. Por eso, digamos, estuvimos bastante afectados. Y el segundo más grande son el subtítulo 22, el rojo, que son los bienes y servicios de consumo, que es el 15%. O sea, entre los dos tiene el 90%. Esos son los más grandes ítems de presupuesto de la defensa. Y después el resto también si bien es más chico, son ítems bastante importantes, pero eso el detalle lo va a ver Jan posteriormente. El siguiente es el cuadro en dólares. Ahí cambia un poco la composición. El más grande es el rojo, que es el subtítulo 22, que es en bienes de servicio y de consumo, que es el 52%. Sigue el gasto de personal, que es el azul, y después un tercero, que es el de transferencias corrientes, el 24, que vamos a decir que es lo que es. El rojo, que es bienes y servicios de consumo, son insumos repuestos fundamentalmente del programa anual de vuelos de la Fuerza Aérea. En el caso del personal, el gasto personal en dólares, se refiere fundamentalmente a las comisiones del extranjero, ¿no es cierto?, y las destinaciones fuera del país, que normalmente se pagan en dólares. Y el tercero, el 24, que es las transferencias corrientes, es hay combustible, está el programa Antártico, operaciones de paz, lo que se paga en dólares. Y después vienen otros menores. Este cuadro lo que expresa, ustedes ven la primera fila, la primera línea, es el gasto personal en las tres ramas, que es el gasto más grande, 88, 81, 76, el promedio son más o menos 82%. Luego viene de bienes y servicios de consumo, son gastos bastante menores y otros también. La lógica de ese cuadro expresa que justamente el mayor gasto acá no cubre las inversiones, ¿ah? Sobre todo en capacidad estratégica.
justamente por eso es tan grande. Como apuntaba la ministra, eso corresponde al financiamiento de la ley de financiamiento plurianual de las Fuerzas Armadas. Sigamos. Bueno, este cuadro también, ahí se muestra, digamos, algún texto. En primer lugar se destaca que el presupuesto inicial es un 8% superior y que después baja respecto al recorte. Después vamos a ver datos más concretos respecto a eso. Y después se expresa un conjunto de principales, digamos, de gastos que se realizan, aparte de las remuneraciones, el mantenimiento y reparaciones de unidades militares, la FIDAE, que viene este año, Operación Antártica, la seguridad naval y aeroportuaria, control de armas y policía marítima, el funcionamiento de organismos de salud de las 3 ramas. Ahí hay un ítem bien importante que se dio la posibilidad de retirar, de retiro a personal de los hospitales de salud, que también fue un monto importante que se destinó a eso. Están las actividades cartográficas y aerofotogramétricas, todo el soporte administrativo. Además están, bueno, los despliegues de las macrozonas sur, el transporte, combustible, vehículos, aeronaves, viáticos, alimentación de personal, los puestos de control y logístico, también en colaboración con Carabineros y la PDI, patrullaje, las elecciones, las primarias que se efectuaron en el primer semestre. Este cuadro expresa, hay una comparación de los porcentajes en ejecución del año 2024 con respecto al 2025, en pesos y en dólares. En pesos, el año 24, el primer semestre, se ejecutó el 51%, y este primer semestre, la última columna, el 53%. En dólares, 45% el 24, 43% el año 25. En el medio ya están los presupuestos, el presupuesto en moneda nacional y en dólares. El presupuesto anual de la ley 2025 eran 2.200, como dice, millones, pero el vigente con la rebaja, con las rebajas y los aportes, porque hubo rebajas, pero también hay aportes posteriores de Hacienda, incluso son los 2.191, de los cuales se ejecutaron los 1.151, o sea, se ejecutó el 53%. Aquí lo que se destaca es que se restablece, digamos, el balance más o menos respecto al año pasado. En el caso de dólar, también es parecido, 45 y 43, pero es más bajo, ¿no es cierto?, que lo que es el largo del año. ¿Por qué? Porque es así, porque aumenta bastante en el segundo semestre respecto al programa anual de vuelos y operaciones de la Fuerza Aérea, que justamente se concreta su mayoría en el segundo semestre. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso en dólares es un poco más bajo en el primer semestre. El siguiente cuadro ahí hay varios cuadros en realidad. En la primera línea que dice de ingreso y gasto, bueno, aparece la misma cifra, ¿no es cierto? Aparece lo ejecutado al 30 de junio, que es la tercera columna con número, y el porcentaje ocupado respecto al presupuesto vigente. En gastos, como decíamos, un 53%, pero en ingresos fue superior, un 61%. En el cuadrito de la de izquierda, ese cuadro más chico, digamos, ahí está el monto de rebaja total se hizo respecto al recorte que hubo a comienzo de año, 54.000 millones. Pero en el cuadro derecho está los aportes que hizo Hacienda y en 42.000 millones. Por lo tanto, la baja es solamente la diferencia. Se rebajaron 54,
pero se entregaron 42.000, y por lo tanto la diferencia son como 11.000 o 12.000 millones de pesos, ¿ya? Lo cual se ha ido gestionando para poder cubrir las necesidades. Bueno, aquí está lo mismo, pero en dólares. En gastos, como ya dijimos, era un 43%, el ingreso son 44%, más o menos similar. La rebaja total en dólares, producto del recorte, fueron 5 millones, digamos, de dólares. Y en el caso pero aumentó 14, ¿no? O sea, hubo un ingreso de dólares bastante superior al gasto. Ese es el panorama general. Y ahora, presidente, con su permiso, Jan podría explicar todo el detalle, digamos, y consulta respecto al detalle. Gracias, subsecretario. Aprovecho de saludar al senador Pic, lo saluda. También miembro asiduo de esta comisión. Aprovecho de preguntarle, antes que entremos más al detalle, a usted o la señora ministra, como quiera, hay 4 puntos que me preocuparon, obviamente por la magnitud, lo dijo muy bien la señora ministra. El recorte presupuestario de 54.000 millones de pesos. Quiero saber qué ha pasado con el tipo de cambio. Cuando consideramos el presupuesto y lo que ha estado pasando últimamente, ¿lo ha afectado de alguna forma o no? ¿O está contemplado? No sé, me gustaría saber qué pasó con eso. ¿Se refiere al presupuesto en dólares? Sí. No, en general. Quiero saber si algunas partidas se estimaron cuando se presupuestó con un tipo de cambio. Sí. Bueno, puede que ese tipo de cambio haya variado. Si hay efectos. Los valores que se presentaron están actualizados. Sí. Si está indexado, digamos, en otras palabras. También un tema que surgió el año pasado respecto a la conscripción. Algo tocó la ministra. ¿Qué está pasando? Y siempre pregunto por lo mismo. ¿Qué pasa? Yo le pongo grúa de personal calificado. Se ha detenido lo que tuvimos hace bastantes años atrás, la grúa ancla, digamos, sacar personal muy calificado de las Fuerzas Armadas, obviamente con otras remuneraciones. Nos pasaban en su tiempo los pilotos de la FACH. Y venimos a hacer varios presupuestos con este tema y tratando de arreglar algo que es bastante complicado porque estamos comparando con el sector privado. Lo que cuesta un piloto de la FACH versus un piloto comercial, porque hace lo que quisiera, pero ¿cuál es el costo para el país? No sé qué ha pasado con eso. Antes de que entremos al detalle. De acuerdo. Sí. Bueno, el detalle lo pueden entrar los comandantes. En general, respecto a la conscripción, hubo este año un hecho muy importante, que se elevó la remuneración, la asignación que se le da a los conscriptos un 50%. ¿Ya? Y eso ya se está realizando, se está ejecutando, y también se aprobó un aumento que llega al 75% para el próximo año. Eso se ha estado pagando sin problema. Para la cantidad de conscriptos que hay este año, que son alrededor de 5.800 y tanto en promedio, hay una falta para cubrir el resto del año, alrededor de 10.000 millones de pesos, que ya se aprobaron en LIPRES, y hoy día, tal como lo anunció la ministra, sería la transferencia. Y por lo tanto tenemos financiados los conscriptos de este año. Para siempre la intención, y lo que hemos hecho, digamos, este año, es aumentar la cantidad de conscriptos, porque estamos deficitarios para las labores que se le piden a los conscriptos, y también para alimentar, entre comillas, digamos, al contingente de tropa profesional, que la gran mayoría, 97%, son conscriptos que han terminado su periodo y pasan a soldados de tropa profesional, que también
es muy baja actualmente. Pero la manera de resolver eso es aumentando la cantidad con cripto. Así que este año, a diferencia de años anteriores, a raíz de una mesa que se hizo, se llevaron a cabo 40 medidas se definieron para mejorar las condiciones del servicio militar. Y una de esas condiciones, o dos o tres de esas condiciones, implicaba hacer mayor cantidad de exámenes médicos y también de carácter psiquiátrico y psicológico. Eso bajó mucho la cantidad de conscriptos que fueron aceptados, ¿no? Porque antes no se hacían algunos exámenes, pero no eran no eran exhaustivos. Por eso hizo un examen para los que trabajan en altura, por ejemplo, que son los exámenes de hipobaria, electrocardiograma, que antes no se hacían, en fin. Y muchos soldados voluntarios que querían hacer el servicio no quedaron finalmente por eso. También nos llamó la atención la gran cantidad de soldados que quedaron afuera por temas psicológicos o psiquiátricos. Justamente este año se cumplen 5 años de la pandemia, y los jóvenes que cumplen 18 años este año tenían 13 años, que es la peor edad para la pandemia, ¿no? La edad de la adolescencia, encerrado en la casa, y se notó un gran problema, no solo en el servicio militar, en todo Chile, en todas partes, digamos, en todo el mundo probablemente, y quedó gente muy dañada. Así que eso costó más juntar la cantidad de conscriptos. Pero en todo caso, para este año, el financiamiento está cubierto con este nuevo aporte de 10.000 millones. Respecto a la grúa que usted dice, efectivamente eso ocurre fundamentalmente con los suboficiales, y es un problema, pero ahí preferiría que los comandantes jefes dieran más antecedentes respecto a eso. Efectivamente, los sueldos de los suboficiales son inferiores a los del mercado para gente preparada con ese nivel de preparación. Creo que esas eran las preguntas, ¿no? Piloto ahí también se va a referir. El cambio está indexado, o sea, Está indexado, sí. no hubo problema. Le ofrezco la palabra a un parlamentario antes de que entremos a los detalles. Senador Puig. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, a los subsecretarios, a los comandantes jefes presentes, a los directores de finanzas. Tal como lo señaló la ministra, hubo un acuerdo político para algunos ministerios, y especialmente en el actual Ministerio de Seguridad y la Policía, no rebajar, y eso se tomó a último minuto, en última hora. El tomar como antecedente que a las Fuerzas Armadas también se le puede rebajar es un tema no menor, que tenemos que discutirlo y evaluarlo por las consecuencias y los impactos que ha tenido, porque estamos en una condición de límite. ¿En qué sentido? Si los recursos para financiar las operaciones no permiten mantener el grado de actividad adecuado con el riesgo operacional, el perder ese entrenamiento puede exponer a las personas. Entonces hay un límite. Esto no es que se pueda seguir sacando. Es por eso que el análisis hay que hacerlo con profundidad, especialmente para la decisión que se tome una vez que se acuerde el presupuesto. La recomendación va a ser, ¿sabe qué más? Esto no puede ser recortado, porque si no es una ficción, o sea, se autoriza y después se dice, no sabe, ahora se va a bajar. Entonces ese es el punto político que quiero hacer presente el presidente ahora, para que la ministra lo pueda preservar en su momento, porque si no, todo esto es una ficción que después puede ser cambiado por una decisión de último minuto. Gracias, presidente. Dicho. El senador, tiene la palabra el senador Javier Macaya y después el senador Ricardo Lago. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades que nos acompañan. Yo quiero secundar al senador Kenneth Piut porque este ha sido un tema demasiado tratado y relevante en la Comisión de Defensa. Yo entiendo que el recorte presupuestario y los presupuestos que se establecen acá, considerando ese recorte presupuestario, muestran una ejecución perfecta. Lo que a nosotros nos interesa es lo que ocurre en septiembre, y creo que el mensaje que se tiene que transmitir hoy, antes de que se presente el presupuesto de la Nación, donde el presupuesto base, para decirlo en términos muy sencillos, no puede ser el presupuesto reajustado, no puede ser el presupuesto recortado, tiene que ser el presupuesto base que aprobó este Congreso el año 2024, considerando el 2025, y yo lo digo por la Comisión
de Hacienda que integro y también por la Comisión de Defensa que me toca presidir, ha sido por lejos el tema más importante. En el marco además de funciones nuevas que se han convertido en permanentes, que se le han otorgado a las Fuerzas Armadas, lo que significan los estados de excepción, lo que ha significado y lo que significa legislación además que estamos tratando, la protección de infraestructura crítica, entre otras, que van a adicionar más trabajo a las Fuerzas Armadas. Por cierto, la cuestión y el presupuesto base no puede ser diferente al que aprobó este Congreso para el 2024 y el reajuste que se le tenga que hacer a ese presupuesto base sin considerar el recorte. Yo creo que es lejos el mensaje más importante que tenemos que pasar el día de hoy, pensando en lo que viene en las próximas semanas, donde además yo entiendo que ustedes están en la negociación y en la conversión con la IPRES para estos efectos, pero por lo menos desde este Parlamento esa preocupación es lejos la más relevante. Gracias, senador. Senador Lago. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas saludar a la ministra de Defensa, al subsecretario y a las autoridades castrenses. Tal vez me eco también de lo señalado por el senador Kenneth Pugh y Macaya, pero esto para ver, nosotros tenemos que discutir hoy día la ejecución del presupuesto. Y la verdad que está bien, está bien, ya está ejecutado. Además, si cada día el presupuesto es más pequeño, la ejecución es más fácil seguramente. Yo quiero anticipar de que la discusión presupuestaria, ministra, de esta partida no va a ser fácil, ¿ya? Creo que yo entendía que cuando se hablaban de recortes, está bien, son across the board, son horizontales, pero se dijo que se iban a haber excepciones, seguridad, salud, etcétera. Bueno, yo parto de la base que las Fuerzas Armadas quedan excluidas. Yo sé que hay distintos tipos de gastos al interior de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Pero entonces hay que demostrar que algunos gastos son, entonces comillas, superfluos o que son innecesarios, y eso no sé si está demostrado, lo digo bien respetuosamente al Ejecutivo, ¿ya? No digo a usted seriamente, que seguramente está preocupado del presupuesto, pero es parte del Ejecutivo, ¿ya? Y tiene que lidiar entonces con DIPRE, ministro de Hacienda, y presidente de la República, comité político. Y en este tema, cuando se habla entonces de recortar los presupuestos, hay que ver qué impacto tiene en operaciones. Me van a decir tal vez que no se tocan operaciones, pero al final del día los presupuestos afectan en la horizontalidad del sistema de la defensa. Y cuando usted afecta gastos en operaciones, directo o indirectamente, está abriendo un signo de interrogación respecto a la capacidad que se tiene de estar entrenado, yo no son las palabras precisas, entrenado, preparado, al día, en todo lo que hay que hacer. Ahí además entiendo unidades o material que requiere un uso permanente para estar en servicio. Estoy pensando en los aviones que tienen mantenimiento, o sea, no es un tema que vamos a hablar menos horas para que no gastar la gasolina, lo que implica, pero ocurre que usted tiene que usar los aviones para que puedan funcionar adecuadamente, sino además están todo lo que son seguros involucrados, mantención, etcétera. Entonces, todo eso, quiero decirle que tiene un impacto, y eso ocurre siempre, pero en un momento, yo diría los últimos, no sé, 10 años, en donde el sistema internacional no es el que, bueno, yo voy a cumplir 16 años, me voy en marzo, pero cuando ingresé al Senado, la realidad internacional parecía que tenía otros valores, otro ritmo, otra intensidad, y hoy día vemos que parece que lo que era impensado hoy día es pensable. Entonces las hipótesis de conflicto seguramente se estarán actualizando, parto de la base que lo están haciendo. Yo no soy de defensa, no participo en esas reuniones reservadas ni nada, pero dado los cuadros que hay, las inestabilidades que hay, cuando hay inestabilidades uno tiene que estar más atento a las cosas, no es el pájaro de mal agüero. Pero entonces en ese esquema la reducción de presupuesto creo que puede ser compleja. Entonces se lo dejo como para que me pueden dar muchas respuestas y yo las voy a escuchar todas con mucho respeto, pero tiene que ser muy persuasiva la respuesta como para decir, mire, no, aquí la verdad que 54.000 millones de pesos está bien que se hayan recortado, para decir algo. Ya. Sin prejuicio que tal vez los mismos presupuestos que se aprobaron pueden haber sido insuficientes en su minuto. Ya. Sí. Señora ministra. Muchas gracias, presidente. Bueno, creo que es muy importante escuchar a los comandantes en jefe cómo han podido lidiar con esta rebaja que efectivamente en el primer semestre, sobre todo el primer trimestre, segundo trimestre, tiene que haber afectado mucho. Pero yo quisiera señalar lo siguiente. Creo que es importante ver la cifra. Por una parte, la rebaja que fue, yo revisé hoy día, porque esto, con cuánto apoyo parlamentario contó esa rebaja, y la verdad es que en contra no votó nadie, hubo 3 abstenciones, el resto aprobó.
¿m? Pero decirle, los 54.000 millones de pesos, que fue la rebaja, ¿m? A lo largo de este tiempo que ya vamos circulando, se han entregado 42.000 millones de pesos. O sea, los 58 se han agregado 42.000, se han ido dando. Y con lo que hoy Hacienda comprometió que ya empezaba a firmar el tema de para la conscripción del segundo semestre, son 10.000 más. Entonces, lo que creo que de todas maneras, y están compartiendo la preocupación que tienen los senadores, creo que es importante ver cuál va a ser el presupuesto real. O sea, dado medio agoteo, por decirlo de alguna manera, no completo, que tiene que ver también con el tema de tener los recursos y el gasto, pero creo que va a ser muy importante poder sumar cuánto es realmente el presupuesto con que se funcionó el año 2025. Eso no es solo lo del primer semestre, sino que también cuánto falta por entregar en el segundo semestre. Y ahí también poder responder la preocupación de los senadores respecto a cómo viene el presupuesto del próximo año. Yo creo que en esto Hacienda, y yo me imagino que con el respaldo de los parlamentarios que apoyaron esta medida, era poder ir soltando los recursos en la medida que los recursos estaban y no partir de una vez con todos los recursos comprometidos, porque no se sabía qué impacto iba a tener en el gasto, no solo si vas a tener los recursos, sino el impacto en el gasto. Entonces, yo lo que quiero señalar, presidente, de que es muy importante que los comandantes y jefes digan dónde en tiempos normales, como un presupuesto normal, dónde está apretando el zapato más en este momento, cómo vamos a resolver este tema, porque yo estoy segura que a la larga, si miramos el año completo, el presupuesto no va a ser muy por debajo de lo que se planteó. Va a ser dado y comprometido de a poco, pero no mucho más bajo de lo que se comprometió. Eso. Gracias, ministra. Antes de leer la palabra a los comandantes y jefes, le damos la palabra al senador Lago. Bien breve. Ciertamente uno tiene interés en escuchar a los comandantes en jefe. ¿Ah? Yo lo digo, aquí lo digo y aquí lo retiro. ¿Ah? Siéntanse, comillas, libres de decir lo que estime pertinente. Claro, dentro del marco de la responsabilidad que tienen. Pues eso, o sea, lo digo con mucho respeto, ministra. Sí, no por eso, entonces, pero es difícil. No, pero sí, es un tema distinto, porque es un tema de cierta línea jerárquica. Entonces imagina que viniera acá el ministro de Vivienda, o su secretario, a darnos la ejecución de presupuesto, y yo me pongo a discutir entonces la reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y aparece entonces el director de obra de no sé dónde, de ministerio, diga, no, que esto está todo mal hecho, se necesitamos más plata. Hasta ahí llega la cuestión. No puedes autorizarlo. Entonces, porque hay una línea, si yo entiendo eso, entonces mi problema no es con usted. Ya. Y lo otro, entonces lo dejo así planteado, en enero se rebajan los 54.000 millones y después se van aumentando en el semestre de apucho hasta llegar a 42.000 y tanto. Entonces, ¿cuál fue el sentido de la rebaja? Para entenderlo. De repente hay un sentido, pero entonces si rebajo en enero, genero una conmoción, genero que hacer ajustes y después yo voy aumentando. Regularización de servicio de la deuda, 25, reintegro al fisco 1.000, macrozona sur 5.000, retiro de organización. Entonces, al final llegué contando en 42.800, o sea, 12.000. Justo hoy día. Porque vengan de nuevo, los citamos. No, entonces le digo, ¿sabe qué significa eso? Que quedamos de mismo como estábamos en enero. Entonces generamos un movimiento como de tensión necesario. Bueno, como usted sabe que yo soy un hombre libre, no soy candidato, me voy en marzo, digo lo que... Gracias, senador. Señora ministra, por su intermedio, usted quiere dar la palabra a los comandantes en jefe. ¿Cuál es el orden que van a seguir? ¿Quién habla primero, comandante? Señor presidente, por su intermedio, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para poder manifestar respecto del Ejército de Chile cómo va la ejecución presupuestaria. Voy a referirme en términos generales a
efectivamente para el ejército significó un impacto importante la rebaja presupuestaria que fue objeto del decreto número 5, toda vez que de los 16.000 millones de pesos que correspondió a esa rebaja, 12.000 correspondieron al subtítulo 21, el 75%. Lo que implicó para la institución hacer una postergación en todo lo que significó las contrataciones de personal que fue desvinculado el año pasado, alrededor de 149 plazas que fueron desvinculados el año pasado y que no pudimos recuperarlas con personal administrativo y tuvimos que destinar personal militar para poder suplir esas actividades administrativas que eran ineludibles que se tuvieran que realizar. Lo mismo significó con la postergación de la contratación de personal profesional de uniforme, médicos, dentistas, veterinarios, oficiales de justicia, cuyos procesos se retrasaron y se postergaron para ya entrado el segundo semestre. Recién, ahora a partir del 1 de septiembre, tenemos el ingreso de 3 de los 15 abogados que inicialmente estaban previsto contratarse en la institución, de 8 de los 23 entre médicos y dentistas que debíamos contratar, y tuvimos que postergar para el mes de octubre el ingreso a la tropa profesional de aproximadamente 600 conscriptos que habían ya sido seleccionados a fines del año pasado con su proceso de selección para postular a los cargos de tropa profesional. Esto con la finalidad de poder enfrentar de mejor forma esta rebaja presupuestaria, siendo consciente indudablemente que el país necesitaba efectivamente efectuar y de todos nosotros necesitaba un esfuerzo el poder reprogramar y ajustarnos a esta realidad. Respecto de lo que mencionó el subsecretario asociado a lo que implicó este año la aprobación de la ley del mejoramiento de las remuneraciones de los soldados conscriptos, esto, tal como lo señala él, ha sido pagado desde la fecha tal como lo dispuso el decreto o la ley, desde que se promulgó para las 2 clases que tenemos en este minuto acuarteladas, que corresponden a la clase 2005 y 2006, habiendo hecho un ajuste respecto de la realidad de la conscripción en términos del porcentaje estimado que se tiene hasta fines del mes de diciembre. La cantidad, no quiero referirme específicamente a las cantidades, pero se hizo un ajuste también que fue a la baja respecto de lo que se había aprobado en la ley de presupuesto del año pasado. A través de las gestiones que ha realizado el Ministerio de Defensa, efectivamente hoy día se nos informó de que este incremento de aproximadamente 10.000 millones de pesos para poder asegurar el financiamiento de este pago de remuneraciones de los soldados estaría aprobado por la Dirección de Presupuesto. Y lo que nos queda en este minuto como un remanente es el pago de todas estas asignaciones legales que el Ejército debe afrontar, que aproximadamente significan del orden de los 16.000 millones de pesos para poder pagar beneficios que le corresponde al personal producto de la ley de reajuste del año pasado y otros beneficios legales que el personal no lo ha podido no lo ha podido percibir por cuanto la disponibilidad de lo que está en este minuto en el subtítulo 21 no es suficiente para garantizar los sueldos hasta fin de si nosotros lo pagáramos y poder financiar los sueldos de la totalidad del personal de planta hasta fin de año. Y respecto de lo que ha significado nuestro empleo operativo, tanto en la macrozona sur como en la macrozona norte, de los 15.000 millones de pesos que ha implicado del presupuesto aporte fiscal, ¿ya? Este año se han reintegrado a la institución 3.000 millones de pesos, quedando para lo que corresponde a la macrozona sur, la diferencia de los 12.000, y respecto de los recursos que se han utilizado para el empleo en la macrozona norte y que deben ser repuestos a través del Ministerio del Interior, no hemos recibido los respectivos reintegros de la institución. Esto indudablemente afecta porque lo que nosotros estamos utilizando para pagar todos aquellos gastos asociados a la operación
corresponde al presupuesto fiscal asignado a la institución, lo que implica, en definitiva, dejar de pagar o comprometer recursos que pudieran estar destinados a pagar, por ejemplo, los consumos básicos de todas nuestras unidades que corresponden a los últimos meses del año. O sea, en este minuto vamos bien con la ejecución presupuestaria, pero teniendo presente que hemos adelantado la inversión de ciertos recursos para poder financiar lo, lo que es la operación, como digo, en el norte y en el sur. Y respecto de los incrementos, sí, se nos han incrementado recursos asociados a la ley de obras para poder mejorar la infraestructura de nuestras instalaciones. Y bueno, lo que mencionó, y vuelvo a reiterarlo, el incremento para poder solventar la mejora en las remuneraciones de nuestros soldados. Gracias, general. Le ofrezco la palabra al comandante jefe de la Armada. Presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión. Tal como lo he expresado en reiteradas ocasiones y conversado con la ministra, en el caso de la Armada, el impacto del ajuste presupuestario fue muy duro. Y fue muy duro porque en un comienzo los 12.500 millones de recortes se tradujeron en 8.500 en subtítulo 21, que para nosotros significa gratificaciones y al final del día es operación. Eso significaba para la institución en el mes de marzo desvincular 300 personas. Y gracias a la gestión con el Ministerio de Defensa y la Subsecretaría, logramos buscar y encontrar, ser escuchados y lograr flexibilidad presupuestaria. Por lo tanto, de un subtítulo 21 en demasía abultado, un recorte, podemos cambiarlo para conservar los trabajos de esta gente y, por supuesto, el servicio que nos dan, y cargarlo lamentablemente a otros subtítulos, principalmente operación, en la misma plata. Y operación la Armada, yo quiero recordarle a la comisión, por su medio presidente, que la Armada no solo entrena para lograr una disuasión efectiva en la defensa. La Armada opera todos los días del año. Todos los días. Nosotros no estamos preparándonos para un supuesto caso solamente, sino que estamos operando todos los días. Y este ajuste presupuestario además golpeó a otros subtítulos de la Armada, o sea, otros títulos, como por ejemplo el 07, Policía Marítima, por ejemplo, Alchoa y sobre todo además Sanidad. ¿Por qué nombró esta que parece un poco monto? Porque parte de la sanidad es de los pocas circunstancias que le podamos dar como beneficio a la gente eventualmente. Y si lo que necesitamos hoy día especialmente es cohesión y fidelización de nuestro personal. Entonces, una Armada que no opera, una Armada que no da un servicio a la comunidad y además que tiene sus dotaciones poco cohesionadas y sin fidelización, es algo vulnerable, creo yo. Buscamos a través del Ministerio muchas soluciones y hemos tenido bastante respuesta y estamos avanzando bastante bien en ello. Pero yo quiero dejar manifiesto muy responsablemente, presidente, que la Armada no puede operar adecuadamente para servir su país con un presupuesto que no sea de continuidad, entendiendo las preocupaciones que tiene el Estado, ¿cierto? Las necesidades en muchos ámbitos, pero yo responsablemente como cuartel jefe de la Armada debo decir que el presupuesto lo menos debe ser de continuidad y no partir de un recorte ya efectuado este año. Esa es mi opinión. Al margen de ello, quisiera decir que el avance presupuestario de la institución al día de hoy es de un 69% en pesos y un 63% en dólares. Y para contestar también su pregunta, presidente, quiero poner también en manifiesto que hay dos tipos de especialistas en la Marina que tienen debilidad pecuniaria. Primero la Infantería Marina, en una especialidad básica, y después la Policía Marítima, que hoy día ejerce funciones de Policía Marítima. No tiene que ver con el presupuesto, pero tiene que ver, para que ustedes sepan de lo que estamos hablando, que no tiene remuneración específica ni particular. Así que lo hemos hecho presente a través del Ministerio y esperamos que en el futuro se considere y se tenga presente. Esa es la situación institucional. Gracias, almirante. Le ofrezco la palabra al comandante jefe de la Falle. Poner la situación de la institución. Nosotros, de acuerdo a lo expresado por la señora ministra de Defensa y por el subsecretario para las Fuerzas Armadas, coincidimos plenamente en lo que se expuso y en eso no tenemos ninguna
ningún reparo. Sin embargo, quisiera expresar que el impacto de la rebaja del decreto número 5 con fecha 10 de enero realmente para nosotros fue importante en la medida que ese impacto respecto de lo que nosotros tenemos planificado nos lleva a crear condiciones de incertidumbre en relación a lo mismo que plantea la Armada en relación a que la cohesión y lo que nosotros tenemos que tener para poder entregar los beneficios a la institución tiene que ser realmente con certidumbres muy claras. Cuando a nosotros se nos entregan condiciones de rebaja, sobre todo en algunas condiciones, por ejemplo, en espacio de gasto para los organismos de salud, nos afecta directamente en los gastos que nosotros tenemos que hacer para nuestro personal. Personal que tiene que tener disponibilidad 100% los 24 días, o sea, todos los días del mes y todo el año. Entonces, para ello nosotros tenemos que entregar estas condiciones y se hace muy difícil que particularmente los organismos de salud no hagan algunas rebajas. Nosotros tenemos hoy día una condiciones en la cual la comunicación directa con el Ministerio de Defensa y con la ministra en particular y los subsecretarios, la relación de que esta expresión de todas las inconvenientes que hemos tenido han tenido algunas soluciones y que se prevén algunas condiciones en las cuales debiésemos llegar a final de año en buena forma, pero no exento de que esa fricción que se produce es algo que nosotros lo deberíamos tener con certidumbre desde el principio, desde el inicio del año para poder tener que la fuerza tenga la debida operacionalidad que corresponde. Finalmente, quisiera responder yo algunas de las preguntas en la cual se habla, que usted mismo hizo presente respecto de la fuga de algunos de nuestros talentos. La retención del talento y de algunas especialidades en la institución, particularmente en pilotos de guerra de la institución, es algo que continúa de una forma bastante estabilizada, pero que nos afecta, ¿ya? Y que tiene que ver eso también con los sueldos y con cosas que tiene mayores perspectivas de poder tener esas condiciones. Y por también oficiales muy jóvenes que quizás al haber no llegado a las expectativas que tenían por esta incertidumbre, deciden abandonar la institución. Pero el caso más grave no son los oficiales, es el personal del cuadro permanente especializado. Nuestro personal de cuadro permanente especializado, vale decir, cabos recién egresados, son suboficiales que ganan aproximadamente 600, 700 mil pesos. Pero quiero decirlo que en particular en la Fuerza Aérea, estos jóvenes tienen condiciones muy especiales de la preparación, para lo cual operar el material de primera línea, de condiciones de bastante complejidad, hablan inglés, hablan y escriben inglés y ganan 600 mil pesos. Esos lo está tomando la minería y la están tomando algunas compañías compañías aéreas en Estados Unidos que les pagan 10 veces lo que le pagamos nosotros aquí en Chile. Entonces, es difícil retener ese talento cuando las condiciones salariales también son difíciles para nosotros. Entonces, crear ese desconcierto de ciertas cosas respecto a la operatividad no es bueno. Eso es todo, señor presidente. Gracias, general. Ofrezco la palabra a un parlamentario sobre lo que hemos escuchado. Yo quedo bastante preocupado por lo que han dicho algunos comandantes jefes. Me preocupa el tema de la policía marítima, un país que estamos dando una pelea muy fuerte contra el narcotráfico y todas sus cosas anexas, digamos que si no nos movemos a tiempo, que Dios nos pille confesado, como dicen. Si no, pasamos al detalle, subsecretario. Presidente, por su intermedio, un cordial saludo a toda la comisión. Avanzando en lo que corresponde al reporte de la ejecución presupuestaria de la partida 11 del Ministerio de Defensa Nacional, en la lámina 11 se puede observar la ejecución consolidada de sus distintos capítulos, como bien adelantó nuestro subsecretario, que asciende al porcentaje de un 53%,
que están en línea con una ejecución estable y que además a lo largo de los años se ha mantenido entre el 50 y el 54% aproximadamente. Al ver todos los capítulos, en general se mantiene en esa línea, hay salvo la Dirección General del Territorio Marítimo Mercante, que asciende a un 68%, y que su explicación radica tanto en acelerar lo que tiene que ver la ejecución del combustible, como también distintas ejecuciones que son parte propia de la institución, y que también años anteriores han ejecutado en el primer semestre, así que tampoco no hay ninguna sorpresa desde esa perspectiva. Y desde luego también requieren una incorporación de recursos, dado que ese 68% incorpora el subtítulo 25, que son los integros al fisco, y por ende ahí se abulta la visualización de esa ejecución. En lo que se respecta a los servicios que pueden visualizarse un poco más bajo del 44-43%, está el caso de Estado Mayor Conjunto con un 29%, y tiene que ver principalmente con todas las ejecuciones, todos los proyectos asociados a las campañas antárticas, ¿sí? Como también las operaciones de paz. Ambas actividades que están siempre planificadas en su 3/4 parte lo que tiene respecto al gasto en el segundo semestre. Si usted lo visualiza en los años anteriores, también está en un porcentaje similar. Y también otro que pueda causar alguna alerta o inquietud está el organismo de industria militar con un 35%, y se debe a dos situaciones bien puntuales. Una, en parte, en relación a lo que estábamos hablando, retención un poco de talento. Hay determinados perfiles especialistas que cuesta en el mercado identificarlos y encontrarlos, ¿cierto? Con los recursos y las remuneraciones que tenemos en nuestra escala, pero se están haciendo los planes para intentar de abordar esto en el segundo semestre de mejor forma. Y el monto mayor que implica esta diferencia tiene que ver con el proyecto de huella balística, que está en pleno desarrollo. Los convenios ya han sido firmados con los ministerios respectivos, y también se entregaron los recursos. Actualmente se están elaborando los procesos se están elaborando los documentos de términos de referencia y las bases de licitación, para que ojalá, si se mantiene la planificación esperada, en el mes de septiembre se puedan comenzar a concretar dichas adquisiciones, y desde ese mes entonces visualizar un nivel de ejecución presupuestario un poco más alto. Respecto a la revisión de la ejecución a nivel de subtítulos, como se puede visualizar también, el nivel de gasto en personal y bienes y servicios están dentro del margen de la desviación esperada de un 3-4% al mes de junio. Sin embargo, ustedes pueden visualizar algunos ítems, algunos subtítulos un poco más bajos, como tienen que ver las transferencias de capital, ¿sí? Que tienen un 35%. Y eso se debe principalmente que en la DGAC también están planificados en el segundo semestre todos los asociados a los pagos de los subsidios de los aeropuertos concesionados. Y esos son montos importantes en nuestra partida del Ministerio, y desde luego una vez que se comiencen a ejecutar más el IVA que está relacionado, también van tomando forma en el mes de septiembre, octubre, probablemente lo que queda de estar. A nivel del presupuesto dólar, si se fijan los dos, tanto el Ejército y Armada de Chile están alrededor del 50%, y la Fuerza Aérea está en el 29%, principalmente tiene que ver con el programa de vuelo que está planificado en términos de obtener todos los equipamientos, los insumos para los repuestos de nuestras aeronaves, que por la complejidad de estos repuestos y equipamientos se hace en el primer semestre, pero son proveedores comúnmente internacionales. Entonces, la llegada de estos equipos responde al segundo semestre, y también va a visualizarse una normalización de la ejecución en los próximos meses. Y el Estado Mayor Conjunto, que lo mencioné indirectamente en el presupuesto peso, que tiene que ver su impacto en dólar, es lo que tiene que ver con operaciones de paz, préstamos, y que también están visualizados en el segundo semestre. Y a nivel de subtítulos del presupuesto dólar, sí, a pesar de que está un 2% solamente más bajo respecto al año anterior, pueden visualizar las transferencias corrientes ya prácticamente ejecutadas, lo mismo que los activos, que esto es un monto mucho menor. Transferencia de capital, que también se hicieron reasignaciones importantes. Gasto en personal y bienes y servicios asociados a la operación de ese personal también se van a ir regularizando en la medida que todos los traslados y asociados a operaciones de paz se vayan concretando a fines de este año. Hecha esa visualización a nivel consolidada, lo que viene a continuación es el avance por cada uno de los capítulos. Ahí quedo atento si lo que necesitan una revisión de uno a uno, o quedo atento a sus consultas, ministra, presidenta, y ustedes me indican si avanzo. Son 16 capítulos que podemos detallar
cada uno en su precisión. Vamos por capítulo. Capítulo número 1, Ejército de Chile, a nivel moneda nacional, tiene un 54% de ejecución. Ahí se puede observar una ejecución un poquito más por sobre la línea, especial en el subtítulo 21, y tiene que ver con lo que ya se ha comentado, principalmente en la necesidad de incorporar recursos asociados a los soldados con cripto, compromiso que está ya desde el mes de febrero, a fines de febrero, marzo, con la dirección de presupuesto asumido, que tiene que ver con mantener el nivel de conscripción que estaba en la ley de presupuesto a principio de año. Así que ese compromiso está, y lo que hemos hecho, también dando respuesta por su intermedio al senador Lago, asociado a que no tenía que ver justamente con el momento de la reunión, sino que esto decanta en una serie de procesos que se van ejecutando a lo largo del año. Entre abril, que ocurre el acuartelamiento, comienza el acuartelamiento, teníamos que empezar a visualizar cuántos conscriptos llegaban y cuál era el número final estimado, ¿sí? Y sobre eso enviamos un oficio a la Dirección de Presupuesto en el mes de julio, que ha sido revisado en conjunto, y es ese el que ya revisado ahora ya se va a poder concretar en los próximos días como decreto, ¿sí? Dentro de los subtítulos que están un poco más bajo, ahí está la adquisición de activos no financieros, ¿cierto? Y que tiene principalmente que ver con todas las licencias informáticas que los servicios planificamos en general a fin de año. Desde luego se pueden ir adelantando un poco, pero siempre se mantienen en el segundo semestre. Es muy difícil hacer un adelantamiento tan drástico durante el año. Por ende, la mayor parte de su adquisición tienen que ver con licencias y se van a regularizar a fines de este año. A nivel dólar, ustedes se pueden visualizar las transferencias corrientes prácticamente ejecutadas, que tienen que ver con el aporte a FAMAE, que ya está totalmente ejecutado en esa moneda, y lo que se visualiza más bajo tiene que ver con préstamos, que es una ejecución no lineal, tiene que ver con las solicitudes que van a hacer haciendo nuestros funcionarios, y también en general se concentran en el segundo semestre. Pasando ahora a organismos de salud del ejército, representa un 55% de ejecución, y eso también visualiza uno de los segundos compromisos que teníamos como ministerio, asumir con la dirección de presupuesto, de revisar la necesidad de recursos de nuestros organismos de salud de la partida. Eso también ya fue informado hace poquito y se están revisando los números, cosa que siempre se hace todos los años, pero la idea era adelantarlo en los meses y no estuviéramos tan pegados a fin de año haciendo este ejercicio. Eso ya se realizó y se está revisando por parte de la dirección de presupuesto para ver cuáles son los recursos que se puedan entregar. Perdón, el senador Puig quiere hacer una consulta. Muchas gracias, solamente porque lo planificado de entero al fisco iba a ser 10 millones y fue 490% más en los... ¿Cuál es por lo menos el dato que tenemos acá nosotros en la pantalla? ¿Qué fue lo que no se planificó bien, que sí se ejecutó de esa manera? Presidente, por su intermedio, más que no una planificación incorrecta, tiene que ver con la metodología presupuestaria. Hay determinados subtítulos y cuentas que uno requiere ir viendo dentro del año cómo se van decantando, se pueden sobre ejecutar en el tiempo y luego, de forma inversa, se hace el requerimiento de recursos a la IPRE. Eso ocurre tanto con los integros al fisco, que se van demostrando una vez que se van reincorporando los recursos al fisco, como también la cuenta de prestaciones de seguridad social, que tiene que ver con los pagos de incentivos al retiro, por ejemplo, de los funcionarios. Eso, en la medida que se van ejecutando, eso se va regularizando después los presupuestos vigentes institucionales. En lo que se refiere a los organismos de industria militar, como adelanté en la revisión consolidada, tiene un 35% de avance, que se puede observar principalmente en el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, donde está afectado por este desfase entre lo comprometido y lo devengado que va a comenzar a suceder desde el mes de septiembre-octubre por el proyecto de huella balística, que como comenté, convenio ya firmado, suscrito entre las partes y con los recursos también entregados para comenzar. En lo que se refiere al capítulo 05, Armada de Chile en moneda nacional, se refleja siempre al mes de junio un 53% de avance, destacándose, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transferencias corrientes, traspaso de combustibles, tanto del ámbito naval y programa antártico. Una consulta. Que pasamos recién el devengado. ¿Hay una ropa esa la cifra final o no? Idemia.
¿En cuál, senador? Disculpe. En la industria militar. ¿El porcentaje, dice usted? Sí. Es que el porcentaje, como el presupuesto vigente es de 10.000 pesos, cualquier ejecución desde 1.000 en adelante sobredimensiona el porcentaje, pero está bien calculado. Retomando lo que tiene que ver con el capítulo de la Armada, destacando las transferencias corrientes en el subtítulo 24, sí, principalmente la transferencia ya ejecutada a bienestar y otros subsidios que se lograron adelantar en comparación de años anteriores. También el gasto en personal es una ejecución que se mantiene relativamente en línea. Desde luego falta todo lo que involucra los reajustes salariales y ese análisis se hace desde fines de agosto, septiembre en adelante por parte de la Dirección de Presupuestos, y todos los años esos recursos son incorporados previo análisis, desde luego, de las necesidades de cada uno de los capítulos. Una ejecución un poco más acotada también tiene que ver con el subtítulo 32, como mencioné, una ejecución no lineal, sino que tiene que ver principalmente con los requerimientos. A nivel de la Armada de Chile, en moneda dólar, se destaca aquí sí el traspaso de 14 millones de dólares para combustible en ámbito naval y programa antártico, y también que aquí se lograron adelantar todos los programas computacionales, la licencia al primer semestre, para descomprimir un poco la ejecución del segundo. A nivel de subtítulos un poco más bajos, más acotados, gastos mayormente planificados en el segundo semestre tienen que ver con ejercicios de UNITAS, DESI y también el ejercicio de nuestras medallas. Desde luego hay un riesgo de concentración del gasto en el segundo semestre, es ineludible, en especial contemplando las rebajas presupuestarias, pero a través de los instrumentos de flexibilidad, como también nos mencionó el comandante en jefe, trabajados con la subsecretaría del Ministerio, se han podido ir descomprimiendo mes a mes. En lo que tiene que ver con el capítulo 7, Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante, se destaca las transferencias corrientes, un avance mayor, en lo que tiene que ver con combustible, que ya lo asociamos tras de la Armada, y el funcionamiento del CHOA, que siempre se colabora desde ahí. El gasto en el subtítulo 21 también está dentro de en línea, un 51%, y el subtítulo 29 es el que presenta menor nivel de ejecución, como les mencionaba, principalmente equipamiento, licencias que siempre quedan a esa instancia, y el subtítulo 31, que tiene un porcentaje de avance de un 38%, que corresponde al proyecto Fénix, que tiene los pagos comprometidos principalmente para el cuarto trimestre del presente año. Ministra. No están considerados los aportes, por ejemplo, de seguridad a Policía Marítima o los aportes de interior a la zona norte. No, eso no está, ¿ah? No. Pero sería bueno considerarlo en términos de que también es un aporte concreto. En Policía Marítima hay un grado de equipamiento que ha venido no de los recursos del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio de Seguridad Pública. Eso. Presidente, si me permite, por su intermedio, efectivamente complementar lo que plantea nuestra ministra. La Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante, por su naturaleza y los objetivos que persigue y los proyectos que va presentando en el tiempo, va contando con recursos de otros servicios públicos. En el caso del Ministerio de Seguridad ante Interior, me podrán corregir los números, recuerdo aproximadamente 6.000 millones en algunos proyectos de años anteriores, ahora estamos alrededor de los 2.000 millones en un sistema informático que se está desarrollando, siempre va apoyando todo lo que tiene que ver con policía marítima. También, pero eso también se va avanzando con los distintos gobiernos regionales en presentación de proyectos asociados para fortalecer todo lo que tiene que ver con equipamiento. ¿Sí? Entonces esas dos fuentes se tienden a adicionar al presupuesto de ley, pero desde luego, como mencionó la ministra, no están acá en el presupuesto de la partida 11. En lo que se refiere a la Dirección de Sanidad, capítulo 08 de la Armada, muy similar a lo que ocurre en el organismo de salud del Ejército, también hay una leve sobreejecución personal una vez que logremos ir incorporando los recursos que se solicitan para terminar el año el organismo de salud, como ha sido todos los años. Es parte de la metodología que se utiliza revisando distintas reasignaciones que permitan cubrir estas necesidades. Y también cuenta con Integral Fisco un 26%, pero tiene que ver con una planificación que eso también se termina ejecutando
lo más seguro a fines del presente año. Y una mayor ejecución del subtítulo 29 que se espera en especial en este trimestre, en el tercero. Fuerza Aérea de Chile, capítulo 09, moneda nacional, se destacan las transferencias corrientes, lo que tiene que ver con transferencia de salud, como apoyo a la función de su organismo de salud, SAF y también bienestar, como lo aplica cada una de las Fuerzas Armadas. Y en el subtítulo 21 tiene una ejecución que está en línea, y el subtítulo 22 tiene un devengo relativamente más bajo, por lo que les comentaba al principio, el programa de vuelo, también hay campañas antárticas que están asociadas acá y están relacionadas con el tercer y cuarto trimestre de este año. ¿Es normal que tenga un 30% de ejecución? Sí, pues, su tema de presidente efectivamente ha sido normal, porque la planificación que se hace en enero no es como una planificación móvil que uno la va ajustando a conveniencia. La que se hace a principio de año ya tiene esta ejecución establecida en el tercer y cuarto trimestre. Se lo puede visualizar también en los distintos reportes de años anteriores. En lo que es Fuerza Aérea de Chile a moneda dólar, en el subtítulo 22, aquí se repite, se fija un porcentaje, un 21%, también asociado al programa anual de vuelo, que se espera ejecutar, y también el subtítulo préstamo. En general, las Fuerzas Armadas, esos son los dos principales subtítulos que muestran un nivel más bajo, pero que están en todo en su planificación. Un dato relevante también lo pueden visualizar sobre una ejecución del 99,5% del año anterior. O sea, es un recurso, solo recurso, un presupuesto que se ejecuta prácticamente en su totalidad. Otro tema asociado a las transferencias corrientes, está solamente abierto el subtítulo, no hay nada planificado en ese concepto. En lo que se refiere a los organismos de salud de la FACH, capítulo 11, tanto el subtítulo 21-22 se encuentran en línea de ejecución, y la adquisición de activos no financieros está levemente más bajo. De nuevo, son equipos, equipamientos que se esperan recuperar y terminar su reposición en el segundo semestre. Capítulo 18, la Dirección General de Movilización Nacional tiene una ejecución de un 52%, siendo una de las ejecuciones más bajas en bien y consumo, pero ya a la segunda quincena del mes de agosto se encontraba con un 50% de los recursos comprometidos. O sea, ya se había recuperado ese 24% que estaba bajo en el mes de junio, ya en la actualidad se encuentra con un 50-55% de compromiso en sus recursos. Lo mismo ocurre con la adquisición de activos no financieros, que pasa de un 39 a un 57% en la actualidad. Y también se recuperó el tranco en dicha ejecución. Y por último, el subtítulo 24, importante mencionar que tiene una ejecución de un 59%. Ahí está lo asociado al servicio militar y otras modificaciones asociadas bajo el mismo de exámenes que nacieron desde esos presupuestos y se ejecutaron principalmente por el Ejército de Chile. Capítulo 19, Instituto Geográfico Militar, presenta una ejecución casi en línea de un 51%. Su subtítulo más bajo es Bienes y Servicios de Consumo, el cual también se coloca en línea en el mes de agosto, que ya rondan compromisos del 60-65%. Y adquisición de activos financieros, también del 26 va a pasar a cerca del 70% una vez que renovada toda la licencia informática y computacional. Capítulo 20, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, tiene un 54% de ejecución, también muy cercano a un trabajo en línea, y todos sus subtítulos están por sobre el 50%, por lo cual aquí no hay ningún riesgo que se visualice de baja ejecución. ¿Sí? Un servicio que está con una planificación totalmente acorde a lo esperado. Capítulo 21, la Dirección General de Aeronáutica Civil, tiene una ejecución un poquito más baja de lo lineal, un 45%. No se visualiza gasto en personal, también una situación que está en revisión y siempre ocurre. Hay distintos, por ejemplo, está el viático de faena, que se va revisando durante el año para ir incorporando los recursos que sean necesarios. Bienes y servicios de consumo, un 46%. Ya logramos a la quincena de agosto un 69% de recursos comprometidos, así que eso también se recuperó y está en línea a lo esperado. Dentro de los subtítulos más bajos está la transferencia de capital, con un 32%, que es, como les comenté al principio de mi exposición, asociado a los pagos de los subsidios al MOP de los aeropuertos concesionados y también el IVA que implica dicha operación.
Ambos elementos, de luego, son parte de nuestra partida como ministerio. El capítulo 22, servicio aerofotogramétrico de la FACH, tiene una ejecución un poquito más baja aquí, un 42%. A pesar del subtítulo 22, que está ahí casi cerca lineal, no son temas de gran preocupación porque revisamos los contratos y todos los contratos ya están ejecutados y tienen sus fechas de pago en los meses siguientes. En lo que se refiere a gasto en personal, aquí hay una baja ejecución. También se está haciendo una planificación muy similar a lo que ocurre con organismos de industria militar. Ha costado llenar algunos cupos que tienen un enfoque especializado bien difícil de obtener por las remuneraciones, pero se espera también en el segundo semestre tener un mejor desempeño en la materia. Capítulo 23, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Aquí hay un porcentaje bajo, la línea esperada un 41%. Si se fijan, tanto en el subtítulo 21 como 22 están por sobre la proyección lineal, y lo que perjudica, entre comillas, de esta ejecución es las transferencias corrientes, el subtítulo 24, que hay un 16% de avance. Esto se debe fundamentalmente a que se recibió justo en el mes de junio los 5.000 millones que estaban comprometidos en un primer momento por la Dirección de Presupuesto para todo lo relacionado a los despliegues de Macrozona Sur. ¿Sí? El proceso implica que estos recursos son recibidos por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y posteriormente de forma extra presupuestaria se entregan a las 3 ramas institucionales para luego, a través de rendiciones de cuentas, una vez que se vayan ejecutando, se vaya demostrando y cerrando el proceso con la Contraloría. Este proceso ya se está haciendo, es mes a mes, esto va decantando, un proceso bien largo, y la ejecución se va a ir demostrando en el tiempo, lo mismo que el año pasado, y que se logró un 99,8% de ejecución. Por ende, no sería un tema de riesgo, pero sí era importante explicarlo, porque finalmente tiene que ver con recursos que se entregan a nuestras Fuerzas Armadas, pero que por proceso pasan por la Subsecretaría para la Fuerza. ¿Sí? Y la adquisición de activos no financieros, que en el mes entre el mes de agosto y septiembre también se concretan 2 licencias informáticas bien importantes para la institución, que son de continuidad, se renuevan cada 3 años, y ese proceso ya está en curso también y está acorde a lo que estaba planificado en un principio. Capítulo 24, Subsecretaría de Defensa, tienen una ejecución prácticamente en línea, un estimado al lineal, un 48%, gasto en personal un 50% preciso. Aquí es importante destacar que desde luego falta todo lo que implica los reajustes del mes de septiembre aproximadamente en el subtítulo 21, y en la adquisición de activos no financieros, que es uno de los temas un poco más bajos, un 18%, también tiene que ver con las licencias informáticas que están entre noviembre y diciembre planificadas, ¿sí? Que por el presupuesto que es más acotado de la subsecretaría, estas licencias marcan una diferencia importante. Capítulo 25, Estado Mayor Conjunto a Moneda Nacional, con un 29%, como ya le había comentado, tiene que ver con una ejecución de las transferencias corrientes, el programa Antártico, Operación de Paz, también membresías, algunas que fueron quedando. Dentro de este año, todo el pago de membresías se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero quedaron algunos compromisos ahí pendientes. En el subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, hay una ejecución vinculada a las comisiones del extranjero, que también dentro de la planificación que se hace al mes de marzo, como actualizada, debiesen ya aumentarse en el mes de octubre y noviembre. Y los préstamos, como también le había mencionado, que también están bajo la línea, disculpe que me adelanté, en el presupuesto de Estado Mayor Conjunto Moneda Extranjera. ¿Sí? Aquí tiene un 12% de ejecución, porque la mayor parte de las comisiones están en el segundo semestre. ¿Sí? Y por ende los riesgos siempre están acotados a las cuotas del programa Antártico Operaciones de Paz, que están bajo un procedimiento de rendición de cuentas. En la medida que van rindiendo las ramas al Estado Mayor Conjunto, esto los va devengando y desde ahí ya se empieza a regularizar la ejecución. Eso, presidente y comisión, quedo atento a cualquier duda. Gracias. Ofrezco la palabra a algún parlamentario. Senador Puig. Sí, muchas gracias, presidente. Finalmente este presupuesto se lleva a la práctica uno lo podría simplificar, horas de campaña, horas de vuelo, horas de mar. Eso es lo más importante, o sea, más que el avance del gasto, es si efectivamente
que se están cumpliendo los P por Q, el por qué tenemos el presupuesto. Porque todas las tareas adicionales o todos los recursos adicionales no son para financiar eso, por eso el presupuesto es tan importante discutirlo y debatirlo. También está en cuanto a las contrataciones. Cada año, por ejemplo, los médicos ley van disminuyendo su ingreso, porque la ley que permite pagarles a ellos no está reajustada de acuerdo a los médicos del sector público. Entonces hay una diferencia que empieza a producirse y que todos los años está haciendo que finalmente se puedan contratar menos médicos. O sea, y este es un tema no menor, que hay que buscarle una solución porque si no, no se van a poder contratar médicos. Entonces, si fuera posible también revisar todo lo que sea la planificación, la cantidad de horas si efectivamente se están cumpliendo, y segundo, constatar esta situación particular para ver en cuánto está afectando y cuál es la brecha salarial que tienen productos que son dos leyes distintas. Entonces no se van actualizando y eso va produciendo en el tiempo una brecha muy grande. Gracias, presidente. Gracias, senador. Yo quisiera, en el fondo, hacer dos menciones. Nosotros aprobamos hace poco en la Cámara de Diputados un proyecto de ley respecto al aplicarlo en los aeropuertos, aeródromos, digamos, nacionales, un control biométrico. Porque ocurre que no sabemos quién está volando de una parte a otra dentro del territorio nacional. El carnet se puede alterar sin ningún problema. Estamos en una lucha contra el narcotráfico importante y ocurre que nuestros aeródromos no tienen control biométrico. Y eso involucra también a la policía, a la PDI, a la Dirección de Aeronáutica Civil. Imagínense, tuviéramos control biométrico. Que no nos escuche la Contralora porque si no sabría inmediatamente qué hubiese pasado dentro de Chile, ¿ah? Los que no salieron fuera de Chile. Pero no tenemos control biométrico y ya se aprobó hace poco una ley que va hacia allá. Tenemos que ver cómo se va a patrocinar eso, ¿ah? El control. Aquí usted ve que para pasar de una puerta a otra tenemos control biométrico en el Congreso Nacional, pero en nuestro aeropuerto o aeródromo no tenemos, no sabemos quién está viajando o qué habitualidad tiene, para ayudar un poco justamente a la policía. Eso es una parte. Lo segundo, me gustaría si la señora ministra o quien estime conveniente la ministra pudiera decir algo respecto a qué está pasando con nuestra política antártica. Presidente, yo puedo señalar algunos aspectos generales que estamos trabajando, pero creo que también a través de tener aquí a los que ocupan la Antártica y al subsecretario de Defensa, puede redondear de mejor manera esta idea. Para este país el tema de la Antártica es fundamental, quiero decirlo, no es solo una opinión que da el Ministerio de Defensa, es una opinión recogida del presidente de la República, de los parlamentarios, etcétera. Y por lo tanto, el tema de cómo, voy a contar casi una anécdota, pero que me parece interesante para ejemplificar esto. Se está invirtiendo en reparar aspectos fundamentales dentro de las instalaciones que nosotros tenemos en la Antártica. El contar con el buque Almirante Biel es un tema clave para tener una política antártica y sobre todo ligada con lo que es investigación y con todo lo que es el Instituto Chileno Antártico, que cumple una función muy importante. Sabemos que el mundo mira la Antártica de una manera distinta a lo que lo miraba antes. Pasamos durante muchos años que había un tratado antártico y que más o menos funcionaba, etcétera. Pero creo que hoy día tenemos que mirar con mucho más acuciosidad el interés y los planes que puedan tener incluso países mayores, por decirlo de alguna manera, sobre la Antártica. Y digo lo de la anécdota porque a raíz de este viaje insólito que hizo el joven norteamericano de origen chino, de llegar en no un biplano, un uniplano, cayó aterrizó en la base Frey y creo que eso tuvo un efecto
también en nuestra eh, eh, posesión sobre la Antártica, porque que la Fiscalía declarara que esto era un problema real, que le impusiera multa, bueno, va a volver ahora en septiembre, ya lleva como 3 meses allá, ¿ah? En un vuelo absolutamente bastante suicida, por decirlo de alguna manera, por el periodo del año, el tipo ¿cómo se llama?, de avión, y sobre todo que todo lo que se le revisó estaba todo vencido, o sea, no tenía bitácora, no tenía salvavidas, no tenía un montón de cosas. Ya, ese es un punto aparte, no me quiero distraer del hecho esencial. El hecho esencial es que ese aterrizaje en la Antártica también fortaleció nuestra cierta soberanía sobre la Antártica, quiero decirlo, ¿ah? O sea, más allá de toda la locura que puede haber detrás de un vuelo en esas condiciones, produjo un efecto interesante, nadie reclamó, no hemos recibido reclamos de Estados Unidos, déjelo salir, ustedes no tienen nada que ver con la Antártica, es de todas las personas, de todos los habitantes, no hubo mucho de eso. Y la verdad es que el reclamo ha sido más bien ahora, en el último tiempo. Pasó bastante rato que no hubo mucho movimiento en torno a sacarlo y en qué momento salía. La verdad es que no ha salido porque es imposible en esta época, no viajan los aviones de la Fuerza Aérea allá, y el primer buque que va es el Biel, y la Armada ha tenido la generosidad de traer al, al joven, pero no así a su nave, que hay que desarmarla, hay que hacer otra cosa que lo hará él después por su cuenta. Pero quiero decir que además esta persona está pagando su estadía, va a pagar la estadía, está pagando también el uso de los hangares para guardar su avión, etcétera. Cumplirá con todas las de la ley, pero lo digo como un hecho muy relevante en el último minuto porque produjo un revuelo, ¿ah? Este señor que aterrizaba en una cancha chilena en la Antártica, sin reclamos, por decirlo de alguna manera. Creo que todo lo que es política antártica le pediría al subsecretario de Defensa que pudiera redondear un poco más esta situación, si le parece, presidente. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Saludar a la mesa de todos los presentes. Como señalaba la ministra, una de las prioridades de este gobierno ha estado puesto en la Antártica. La regulación que nos rige está dada por el Estatuto Antártico y el que lidera el gobierno en la materia es la Cancillería a través de su división de Antártica. Y lo que nos toca de defensa es coordinación, principalmente como operadores antárticos. Ahí tenemos una responsabilidad por estatuto desde la subsecretaría y también desde el Estado Mayor Conjunto. Acá lo que estamos haciendo desde el gobierno es una visión integral de la Antártica que considera Punta Arenas, Puerto William y también territorio antártico. La ministra instruyó que la cuenta pública de este año sea realizada en Magallanes, en Punta Arenas, y también fue unos temas de los que nos convocó. Hay inversiones planificadas respecto a puertos desde Punta Arena para operar en toda la zona, pero también con un foco antártico. Hay una operación gigantesca que está llevando adelante la Armada de traslado de material para por fin tener un muelle en nuestra base antártica. Hay inversiones también por parte de la FACH de mejora de medios y de cabañas en alojamiento, la base March. Y también estamos con algunos proyectos más de largo plazo para una base conjunta, el desarrollo de una base conjunta y la mejora también de medios en Glaciar Unión. Una base. Senador. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer al subsecretario y solicitarle que dentro de todo ese esfuerzo del Estado también se consideren las telecomunicaciones, que ojalá esté la frecuencia la chilena, ojalá Entel le da la bienvenida, el roaming, que es parte, y eso se facilitaría mucho si se pudiera considerar prioritario el cable de fibra óptica para conectar la Antártica. O sea, las dos cosas que sea como parte del plan estratégico antártico con el apoyo de los tres operadores de las Fuerzas Armadas que tiene, que pueden ayudar a que esto sea realidad. Gracias, presidente. Gracias, senador. Para terminar, nosotros tenemos un informe aquí de la Oficina de Presupuesto del Senado
respecto a ejecución de compromisos de información al primer semestre de 2025. Y el Ministerio de Defensa Nacional tiene un 96.2% de cumplimiento. Me acaban de informar que llegó, parece que recién, algunas cosas que faltaban entregar de ustedes al Congreso para que lo puedan revisar qué es lo que está pasando. Aparentemente hay 14 compromisos que no han llegado o que llegaron hoy día, ¿no? Pero para que vean, chequeamos todo completo, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer a la señora ministra, la señora Adriana Alpiano, también decirle que aquí nos ha escuchado a la gente de la IPRES que están por ahí, digamos, que no querían venir, digamos, querían hacerlo telemáticamente, me dije, no, es distinto presencialmente. Y yo creo que todas estas horas y se han dado cuenta de nuestra preocupación, de lo que está pasando, escuchar a los comandantes en jefe, porque esta es una previa al presupuesto que lo vamos a ver probablemente un mes más, ¿no? Así que reitero mi agradecimiento a la ministra Ariana Alpiano, a la asesora legislativa, la señora Leslie Sánchez, la asesora económica, Natalia Angulo, al jefe de la edición de Presupuesto y Finanzas, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, señor Jan Sil, al jefe de Estado Mayor General de Edición, señor Rodrigo Pino, al comandante en jefe de la Armada, almirante, señor Fernando Cabrera, al director general de Finanzas de la Armada de Chile, contraalmirante, señor Klaus Hartung Sabu, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del Aire, señor Hugo Rodríguez González, al director de Finanzas de la Fuerza Aérea, general de Brigada Aérea, señor Boris León León. Y la dirección de presupuestos se da con mucho trabajo y muy contenta porque ya se le hace más fácil presentar presupuesto de defensa para el próximo año. Por haberse cumplido el objeto de sesión, vamos a suspender por 10 minutos para recibir al otro ministerio. Muchas gracias, presidente.